Deuteronomio capítulo 31 versículo 12 y versículo 13 comienza diciendo esto. Comienza diciendo: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. Mire esto: harás congregar al pueblo, ¿a quiénes? Varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, mire esto, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ahora mire entonces bien en su Biblia allí lo que comienza diciendo: harás ¿qué? Congregar. Congregar al pueblo. ¿A quiénes se refiere? Vuelvo a preguntar allí a ustedes, vayamos al texto conmigo. Habla mujeres, hombres, niños, y dice también, y me llama la atención esto, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. O sea, los que no son de la familia, pero que aún están allí y viven allí, tú los harás ¿qué? ¿Los harás qué? Congregar. Y a tus hijos para que entiendan, para que aprendan. Yo voy a hablar un poco acerca de eso más adelante. Pero voy a hablar entonces de las razones por las cuales tengo que congregarme como iglesia. No es que cuando yo quiera, no es que cuando me acuerde, o cuando esto, o cuando sienta ganas. Escuchaba un varón que decía que iba caminando y estaba como así, como alicaído, y entonces la persona que lo acompañaba le decía: ¿qué tienes? Me siento desanimado, decaído. ¿Y para dónde vas? Para la iglesia. Y vas así, y tienes ganas de ir. No, no tengo ganas. ¿Y entonces por qué vas para la iglesia? Porque tengo que ir para la iglesia. Así no tenga ganas, tengo que ir para la iglesia. Tengo que congregarme. O el muchacho que venía y le decía al papá: papá, no me quiero congregar hoy, no tengo ganas. Ah, qué bueno, hijo, que no tenga ganas, le dice el papá. Excelente, porque ahora sí usted va a hacer un buen sacrificio a Dios. Entonces, no teniendo ganas, usted va y se congrega conmigo, porque el que manda en la casa soy yo. Así que usted vive en mi casa y usted va y se congrega conmigo. Sí, y era excelente. Entonces, hay razones por las cuales, y hay muchachos que vienen o personas que dicen: ¿pero por qué? Yo voy a hablar aquí de algunas razones, a ver si nos casa un poquito el tiempo. Samuel no me puso el medidor de tiempo. Póngamelo, Samuel. Y la primera que le voy a hablar es: ¿para qué? Para tener comunión con el resto de mis hermanos de la iglesia. Nosotros nos congregamos para tener ¿qué? Primeramente, comunión con mis hermanos de la iglesia. Hay personas que vienen y dicen: Samuel, te estoy llamando. Ajá. Hay personas que vienen y dicen: no, es que yo soy iglesia de Cristo, yo no tengo por qué congregarme. Sí, tú eres iglesia, pero ¿qué significa la palabra iglesia? En su original el pronunciamiento es eclesia, que es reunión de personas, congregación, ¿ok? Donde hay comunión, donde hay compañerismo. Y entonces es allí donde nosotros venimos y juntos nos gozamos en el Señor, alabamos a Dios, compartimos cargas, etcétera. Usted viene, habla con los hermanos, comparte: hermano, ora por mí, etcétera. Y todo eso no es aquellos que vienen a ver cómo se vistió o otro. No, usted no venga a ver eso. Usted viene a adorar a Dios, pero a gozarse en Cristo Jesús. Y por supuesto, aprende usted en esa coinonía a participar del conocimiento del Señor, de su palabra, de compartir en la sangre, de compartir las ordenanzas de Cristo. Hoy usted, por ejemplo, usted se está congregando ¿para qué? ¿Para qué se está congregando? Para compartir con sus hermanos una ordenanza ¿de quién? De Jesús. Y es el compartir juntos la cena del Señor. Es algo que Dios dejó y nos estamos congregando precisamente con esto. Entonces, la comunión manifestada en los hechos es algo que también nos enseña. Hoy hablábamos en la escuela dominical parte de Hechos capítulo 2, y decía: y los hermanos tenían comunión unos con otros, se congregaban y compartían juntos con alegría y sencillez ¿de qué?
de corazón. Entonces, uno de los principios por los cuales nosotros nos tenemos que congregar como iglesia es para tener comunión con el resto de mis hermanos en la iglesia, en la congregación, en Cristo. De repente usted lo ve el domingo y no lo ve más sino hasta el otro domingo. Hermano, debería, por lo menos usted se arregla y se goza. Pero hoy con tantas redes que tenemos, con tantas redes, ¿qué le cuesta a usted mandar un mensajito? Hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿todo bien? Hermano, me siento mal. Yo a veces veo los grupos también, y los cuales estoy allí, algunos hermanos que comparten, hermano, oren por mí porque estoy enfermo, oren por mí porque estoy así, y los hermanos vienen, aunque ponen las manitas juntas o ponen el corazoncito y esto, pero ojalá que eso signifique, estoy orando por ti, estoy clamando al Señor por ti, ¿sí? Entonces eso es parte de la comunión, y eso forma parte de ello. Me congrego, ¿por qué? Porque necesito tener comunión con mis hermanos, y yo pongo el ejemplo de que cuando usted tiene una gran hoguera y tiene maderos allí atravesados, mientras más madero tiene, ¿cómo se pone el fuego? ¿Cómo se pone el fuego, hermano? Más fuerte. Pero usted saca la madera para acá y la pone solita, ¿qué le va a pasar? Se va a enfriar. Hay gente que dice que no, yo estoy bien, yo oro, yo esto. Puede orar un tiempo, puede buscar un tiempo, pero a la final va a terminar como la astilla de madera sola. Se va a secar, se va a enfriar, se le va a apagar el fuego. Para que pueda otra vez volver a encenderse, ¿qué tiene que hacer? Volver a entrar a la hoguera. Congréguese. ¿Para qué nos congregamos? Otro punto importante, para aprender. ¿Usted está notando? ¿Nos congregamos para qué? Para aprender. Para que nosotros cada día aprendamos a Cristo Jesús. Nosotros somos discípulos de Cristo. Dígale, está a su lado, hermano, ¿tú eres discípulo de Cristo? Pregúntele. Sí, pregúnteselo. Hermano, ¿usted es discípulo de Cristo? Porque no solamente ser creyentes. Hay personas que creen, pero no les gusta ser discípulos. Sí, vea esto. Hay gente que cree, pero no le gusta ser discípulo. Y los hijos de Dios somos discípulos de Cristo. Es decir, que nosotros, el discípulo, ¿qué es lo que hace? Aprende de su maestro. Y aprende constantemente. Está siempre observando, viendo lo que su maestro le va enseñando. En Efesios capítulo 4, versículo 20, como no tengo aquí la ayuda visual, no voy a utilizar tantos versículos, ¿ok? Pero Efesios 4, 20 dice, pero a ustedes no han aprendido así a Cristo. Me llama lo que dice Pablo allí. Ustedes no han aprendido así, no dice de Cristo. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Y esto, entonces, es aprender a Cristo, no aprender de Cristo, aprender a Cristo. ¿Qué es aprender a Cristo? No es simplemente la doctrina que se te puede enseñar acerca de cristología. Vamos a ver la doctrina acerca del Espíritu Santo, la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo, la doctrina acerca de esto. Sí, es algo que aprendemos, pero aprender a Cristo es un proceso personal. Y es un proceso que depende ahora de usted, de su relación con el Señor, de lo que usted busque, anhele de Cristo Jesús. Como le he venido diciendo desde el viernes pasado, desde este domingo en la mañana, cuando me di cuenta de que no solo el que uno le presenta el mensaje del Evangelio y le dice, cuando dice, no, todavía no acepto a Cristo Jesús, que lo está rechazando. No, yo no lo estoy rechazando, sí lo está rechazando. Pero entonces uno viene y por lo menos le dice, bueno, pídele por lo menos, Señor, quiero conocerte. Y yo le decía eso solamente a los no creyentes. Pero he entendido ahora que nosotros como cristianos tenemos que todos los días también pedirlo, Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte cada día más. Porque cada día tenemos que aprender más de Él. Aprender a Él plenamente. Y eso es un proceso que es de forma personal. Tu búsqueda, tu anhelo de Dios. Hermanos, ¿en qué nivel está tu anhelo de Cristo Jesús? ¿En qué nivel para ti está tu búsqueda de Cristo Jesús? ¿Quieres aprender más a Él? ¿Quieres buscar más de Él? ¿Quieres gozarte en Él? ¿O simplemente estás viviendo una vida en la cual vienes, sí, leíste hoy, pero mañana no te acuerdas? Mira, muy bien, qué buena la palabra. Muy bien, gracias, Señor, excelente la palabra. Pero ahí no va más.
Pero hermano, cuando buscas anhelantemente esa palabra que tú lees, que tú escudriñas, es como lo que dice verdaderamente ella, es como esa espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del alma, hasta que toca el espíritu. Y cuando te lees allí, cuando estás allí inmerso en la palabra, esa palabra toca tu vida, tu corazón, te hace sentir: Señor, he fallado en esto, Señor, gracias por tu palabra, porque me afirma, me llena y te llena plenamente de ella. Y ese es el anhelo que tenemos que sentir nosotros cada día como hijos de Dios, como hijos del Señor. Buscar de su presencia, buscar de Él, aun cuando no quieras, aun cuando te sientas que, ay Señor, no quiero, no, pero el Espíritu me lleva, me impele a buscar de Él, a buscar de su palabra, a conocerle a Él cada día más. Eso es de forma personal, pero también como iglesia venimos a aprender. Y yo le doy la gloria a Dios, porque aquí en esta congregación nadie puede decir que aquí no se busca enseñar la palabra o no se busca aprender de ella. Porque tenemos el tiempo no solamente de la predicación general, sino también de la escuela dominical para los más pequeños, para los más grandecitos, para los jóvenes, adolescentes y para los adultos. Y hemos tenido diversas temáticas, una secuencia de enseñanzas donde, hermanos, aprendemos a profundidad de la palabra. Entonces nos congregamos para esto, para aprender. Pero también aprender, ¿sabe a qué? A desarrollar obediencia. Diga conmigo, tengo que desarrollar obediencia. Todos los días tenemos que hacerlo. Todos los días yo tengo que desarrollar obediencia. En Hebreos capítulo 11, versículo 8. En Hebreos 11, 8 dice lo siguiente: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora mire esto: si usted y yo nos comparamos con nuestro padre en la fe, y la Biblia declara en el Nuevo Testamento que Abraham es nuestro padre en la fe, que somos hijos de Abraham en la fe, no por sangre sino en la fe, dice entonces aquí que él primero obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y mire esto: y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué diferencia hay entre Abraham y nosotros? ¿Qué diferencia hay entre Abraham y nosotros? Que ya nosotros sabemos a dónde vamos si estamos en Cristo Jesús. Hermano, hermana, ¿hacia dónde va usted? ¿Hacia dónde va usted, mi hermano, mi hermana, que está en Cristo Jesús? ¿O queda así? Hacia mi patria celestial. Cuando Cristo venga, me reuniré con Él en las nubes y llegaré a mi patria celestial con el Señor. Yo sé dónde voy a ir. ¿Y usted lo sabe? ¿Cómo está su fe entonces? Hablamos esta mañana de la fe, que tenemos que avivar nuestra fe. Porque entonces, aún sabiendo a dónde vamos a ir, muchas veces menguamos en la fe. Muchas veces decaemos en la fe. Y no queremos aprender obediencia. Y uno de los principios para ver entonces la bondad de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios, es que obedecer. ¿Cuántos podemos decir: Señor, temo a Dios? ¿Usted teme a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? Obedecer por amor, no simplemente porque Dios es un Dios vengador. Dios es un Dios de amor, que es justo en todo lo que hace, en todo. Pero por amor nosotros obedecemos, porque Él nos amó primero a nosotros. Y debemos obedecer a nuestro Señor, a la palabra. Cuando la palabra nos llama a nosotros: ustedes son la sal de la tierra, ustedes tienen que caminar de esta manera. Entonces tenemos que caminar sin dudar nada. Tenemos que caminar en esa santidad que Dios nos llama. Tenemos que caminar en esa obediencia al Señor. Entonces así debemos caminar, sin fluctuar, creyendo, afirmando nuestra fe. Así debemos nosotros caminar cada día.
y obedecer a lo que el Señor nos enseña y en su palabra. Sean santos porque yo soy santo. Caminen en el Espíritu, porque el caminar en el Espíritu te trae vida y te trae paz. Pero el caminar en la carne, ¿qué es lo que te trae? Muerte. Y esto nosotros tenemos que verlo, no solamente porque el pastor la pueda predicar o este pastorcito lo puede predicar y hablar. Y uno dice como aquel torero cuando viene y pasa la capota, que la palabra pase por un lado. O si no, simplemente yo me quedo ahí. Bueno. ¿Cuántas veces he visto gente, hermano, que se le está hablando la palabra, se le está enseñando la palabra tal cual es, y esa persona sabe también que esa palabra de orgulloso, pero lo que se ponen es puro. Ni prestan, no quieren prestar atención a la palabra como tal. Bueno, cada quien tiene que entregar cuentas, hermano. Cada uno tiene que entregar cuentas a Dios por todas las cosas que va a hacer. Por si desestima la palabra, bien dice Tesalonicenses, no menosprecien las profecías, no menosprecien la palabra que se les predica. Hermanos, estamos aquí también, nos congregamos para obedecer a la palabra, para aprender a desarrollar esa obediencia. ¿Sí está conmigo? ¿Sabe por qué nos congregan? ¿Para qué nos congregamos también? En medio de esa obediencia también toca lo que a algunos no les gusta, lo que dice obedecer a vuestros pastores, también a vuestros líderes, aunque siempre debe haber equilibrio. Quiero leer dos textos. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al versículo 4, y creo que debe hacerse así, o debe leerse primeramente así, en primer lugar, y habla el apóstol Pedro, precisamente, y dice: ruego a los ancianos, dice la versión Reina Valera, dice, pero también habla de los pastores que están entre ustedes, yo también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, dice Pedro, que soy participante de la gloria que será revelada, y les dice entonces: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible ¿de qué? De gloria. Y es un llamado que hace a los que servimos al Señor, a que Dios nos ha llamado en este ministerio. Sí, pero también a la iglesia entonces les habla, y a algunos no les gusta precisamente este texto, y hay personas que tratan de buscarle otro sentido. En Hebreos capítulo 13, voy a leer primero el versículo 7. Porque le dice a la iglesia esto, en Hebreos 13:7 le dice: acuérdense de sus pastores que les han hablado la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Dice primero esto, pero él dice después el versículo entonces 17: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar ¿qué? Cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Lo que deben hablar con alegría son los pastores, sin quejarse. Yo de veces he dicho: hermanos, mismo ejemplo de un pastor que viene y dice: oh, Señor, aquí está esta ovejita. Oh Dios, ayúdala, anímala, Señor, y fortalézala. Aquí tengo esta otra que tiene unos cachos, Señor, que cuando me topetea, me golpea, mire, me da duro. Y a veces parece en vez de oveja chivo. Ve tú, Señor, lo que vas a hacer con esta entonces. Sí, hermano. Un ejemplo un poco acerca de lo que habla este versículo. Pero habla también, entonces nos congregamos precisamente para aprender esto de igual forma. Ahora, la obediencia, hermanos, pertenece a la conducta en cada uno de nosotros. Si yo no quiero de plano en mí obedecer o sujetarme, pues Dios te va a dar, te va a dejar ok, tranquilo, tranquila, chévere, decida usted, pero recuerda y mira que vas a tener entonces tus resultados, vas a tener tus consecuencias de tus acciones,
¿Por qué? Porque pertenece a la conducta y puede ser observada. Entonces, cuando una persona obedece a Dios, a la palabra, entonces con ello da la evidencia de que en su corazón entonces es un corazón que está anhelante de Dios y que busca a Dios y que busca obedecer a Dios. Amén. Nos congregamos también para aprender a temer a Dios. ¿A temer a quién? Y el temer aquí, en esta porción, es tener precaución, ser precavido, accionar con la reverencia de tener un temor santo, un temor santo. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé ha sido advertido por la revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por un temor reverente. Mire esto: movido por un temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Pero aquí habla esta frase: él tuvo un ¿qué? Un temor reverente. Y accionó entonces por ese temor reverente en obediencia a lo que Dios le había demandado. Amén. Si está aquí conmigo. Y nosotros tenemos que accionar así. ¿Sabe qué es lo que nos lleva el temer realmente a Dios? Nos lleva, hermanos, a tener un testimonio fiel delante de Dios y delante de las demás personas. Eso nos lleva a tener un temor fiel, un temor reverente, a tener fiel testimonio delante de todos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? Con paciencia. Aquí dice esta versión que tengo: con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo lo vamos a correr? ¿Cómo vamos a correr nuestra carrera, esta vida que nos toca vivir? Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén, hermano. Otra razón por la cual tenemos que congregarnos, precisamente para no dejar de congregarnos, para no fluctuar en nuestro deber de congregarnos. Fluctuar, sacudido por las olas, aquel que va y viene. La ola constantemente va y viene. Es aquel que hoy puede decir está bien, y sí me congrego porque estoy gozoso, pero entonces no, mañana estoy mal, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, no me quiero congregar. Por simple emoción. Hermano, nosotros así, miren, no querramos, así que no tenemos que hacerlo. Porque hay bendición, hay y poder en esa. Y he escuchado testimonios de hermanos que me han dicho: hermano, mire, yo he estado con un fiebronón, o he estado con un dolor de cabeza, o he estado con esto, pero me propuse congregarme, y mientras estaba ya sentado todo achicopalado, pero a medida que iba el culto andando, a medida que se iba dando la alabanza, la adoración, eso iba quitándose, y cuando se oró, cuando se habló, ya todo se ha ido. A mí me ha pasado. Y mire, hermanos, que ha habido momentos en los cuales yo he estado aquí parado delante de ustedes, pero mi cuerpo me dice: acuéstate. De lo enfermo que pueda tener. En semanas pasadas estuve aquí predicando, hermanos, pero estaba que yo no quería estar parado siquiera. Pero era mi deber. Y no solamente como pastor, sino como hijo de Dios, como aquel que soy llamado también. Tengo que hacerlo, tengo que congregarme, tengo que buscar con mis hermanos adorar a Dios, alabar al Señor. Y hermanos,
cuando nosotros fluctuamos, cuando permitimos que nuestras emociones simplemente dominen a nuestro espíritu, entonces puede haber en nuestra mente incluso influencias que nos están allí atacando y que de una u otra forma, hermanos, no permiten que usted busque de Dios. Y muchos van apagándose, muchos van enfriándose y siguen siendo niños. Una de las cosas por las cuales nos congregamos es para crecer espiritualmente también, en medio del aprender. Y no seamos más niños espirituales, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice, esto para que ya no seamos niños, dice, sacudidos a la deriva. Esta versión que tengo es un poco diferente. Efesios 4, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén, hermanos. Tenemos que congregarnos entonces. Y mire, yo veía una situación en esta mañana y lo pensaba bastante. Preguntaba, ¿y qué pasó con su hijo? ¿Qué pasó con su hija? Ya están. No quisieron. Y vuelvo yo al punto. ¿Y quién manda en su casa? ¿Quién manda en su casa? Si usted vive en mi casa, usted tiene que obedecer. Y yo me recuerdo, hermanos, cuando me fui a estudiar a Valencia, el bachillerato, y me fui donde mis tías, mi primer año, estaba allá con ellas. Yo no era cristiano. Y entonces el domingo vienen, me paran muy temprano. Y yo, ajá, ¿y qué pasó? No, párese, vámonos. ¿Y para dónde? Hoy es domingo. Vamos para la iglesia. Pero es que yo no soy evangélico, le dije. Usted no será evangélico, me dijo. Mire, Dani, porque así me dicen allá, usted no será evangélico, pero usted vive en mi casa. Y si usted vive en mi casa, usted vive más bajo mis reglas. Y aquí cada domingo se va para la iglesia, se para y se arregla. Y listo, hermano. De una vez. Así es, hermano. Y he escuchado incluso padres, gente que dice es que uno no puede obligar a los hijos a esto, a aquello. Ellos deciden. Mira, hermano, ay, qué grande error está usted cometiendo si usted hace eso. Qué grande y terrible error. Porque sabe, el mundo sí es verdad que no va a perdonar a sus hijos. El mundo no es que los va a poner a decidir, el mundo va a influenciar a sus hijos y después entonces vamos a escuchar, ay Dios mío, ¿qué hice con este muchacho? ¿Qué pasó con esta muchacha? Dejaste que el mundo la influenciara, dejaste que el mundo lo formara. Y tú viniste y como buen padre, como buen madre, usted se levanta y vamos a congregarnos, vamos a aprender la palabra. Ellos tomarán su decisión en su momento. Ciertamente, ellos van a decidir si es verdad por Cristo o no, pero la palabra de Dios se va a sembrar en ellos. Y usted no tendrá excusa delante de Dios o una cuestión que decir, no pude formarle, ni nada. La palabra fue sembrada en sus vidas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, hermanos? Y compartía con mi esposa lo siguiente, que nosotros no nos hemos obligado a crear una cultura de iglesia dentro del hogar. Y quiero que usted escuche esto. Nosotros no nos hemos formado a crear una cultura de iglesia dentro del hogar. ¿Cómo que una cultura de iglesia? ¿Cómo es eso? ¿Por qué, hermanos? Porque usted está teniendo un devocional en su familia, con sus hijos, todos los días. Usted está buscando de la palabra con los que viven en su casa, todos los días. Véngase, vamos a orar. Véngase, vamos a buscar de la palabra. Véngase, vamos a disponernos aquí a buscar, a orar juntos, a oír música cristiana. Eso es formar la cultura de la iglesia de Cristo en su casa, en su hogar. Pero si usted que es cabeza de familia, o usted la esposa allí, que tiene la autoridad, no lo forma, entonces ¿cómo va a pretender? Y quiero que nosotros formemos y entendamos esto. Porque nuestros hijos, nuestros muchachos, también si están en nuestras casas, ellos tienen que formarse en esto también. Entonces muchas fallas están en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque no nos hemos organizado. No quiero utilizar la palabra acostumbrar, pero no nos hemos enfocado, hermanos, en tener un altar familiar en nuestros hogares. Y vaya que hemos hablado de esto, del altar familiar. Usted cree la cultura de la iglesia en su hogar.
Cree su altar familiar. No, pero no quiero. Véngase, vamos a orar. Véngase, vamos a buscar la palabra. Véngase y escuche, póngale música o póngale un programa que sea para jóvenes. Hay tantos programas hoy en día. ¿Cómo se llama? El Kids, Enlace Kids, Enlace Junior, etcétera. Todas esas cosas. Para los niños más pequeños está Superlibro, está la Casa Voladora, tantas cosas. ¿Y qué le permite ver a usted a sus hijos? ¿Qué le permite ver a sus hijos? Pequeños o adolescentes. Hay tanto material cristiano, hermanos, que ellos se puedan meterse en eso. Pero es formar en ellos esa cultura. Si no, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿No quieren congregarse? Pues véngase. Véngase, compadre. Véngase, mija. Cuando usted venga y salga de la casa, que usted, como dice, se independice, bueno, allá usted. Pero yo a usted le he formado. Yo a usted le he formado en esto. Si usted vive en mi casa, usted entonces cumple estas reglas. Hermano, y verá cómo las cosas comienzan a cambiar. Mi hermana verá cómo las cosas comienzan a cambiar. Pero necesitamos establecer estos principios en nuestros hogares, en nuestras familias. ¿Por qué tenemos que congregarnos? ¿O para qué tenemos que congregarnos? Otra más, para recibir exhortación que produce obediencia y amor a Dios. Que para recibir exhortación que produce obediencia y amor a Dios. Hebreos 10:25 viene y bien dice, no dejando de qué, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense. Y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día, hermanos? ¿Cuál es ese día, hermanos? Y mire que hay muchas personas y muchos cristianos que dicen, ahora es que falta, ahora es que falta. Yo creo que yo llego a viejo, dicen los muchachos algunos. Y todavía el Señor me dijo, ay, hermanito y hermanita, déjeme contarle algo. Cuidado y lo agarra la trompeta del Señor y lo deja bien botado. Porque las cosas que estamos viviendo hoy en día, las profecías que se están cumpliendo, hermano, nos dicen cada vez más, y yo estoy más seguro, mi hermano, mi hermana, que queda poquito tiempo para que la iglesia de Cristo deje esta tierra. Por 7 años de esta tierra. Porque después de esos 7 años vamos a volver con Cristo Jesús y reinaremos con Él plenamente por 1000 años. Amén. Le da una alabanza de gloria a Él. Aleluya. Sí. A veces nos vamos a la iglesia porque parece que el pastor la agarró conmigo, ¿verdad? No, y el pastor lo que va a regañar parejo. Mire, seguro, mire, eso es, alguien le contó al pastor. ¿Y quién le contó al pastor lo que está pasando? Me la está tirando a mí completica. ¿Por qué no me dijo a mí solito? O no me dijo a mí solita. ¿Verdad que ha pasado? No, hermano, a mí nadie me ha dicho nada de eso, hermano, para nada. No, qué va. Pero el Espíritu Santo nos lleva a nosotros y nos habla. Y nos habla. ¿Qué es lo que sucede entonces? No me congrego porque como salen las cosas, la palabra viene, me redarguye o me reprende o me exhorta lo más suave, pero hay algo que hace la palabra en mi vida, a veces también tampoco quiero entonces ir. No, ese pastor es muy regañón, muy fuerte. No, yo quiero escuchar es pura palabra de exhortación, pura palabra bonita. Quiero salir de la iglesia así, flotando. Qué hermosa palabra. ¿Cómo estuvo el culto? Hermosa. ¿Y qué enseñó el pastor? No me acuerdo, pero estuvo hermoso. Sí. Sí, hermano. No todo es eso. No todo es eso, hermano. Y como yo he orado ahora, Señor, si tienes que redarguirme con tu palabra, redargúyeme. Si tienes que reprenderme con tu palabra, repréndeme, Señor. Si tienes que exhortarme, exhórtame, Señor. Yo estoy dispuesto a escuchar y a obedecer. Amén, hermanos. Otra razón por la que tengo que congregarme, para fortalecerme espiritualmente y fortalecerme mentalmente. Para fortalecerme espiritualmente y para fortalecerme mentalmente. Romanos capítulo 4 versículo 20 dice, pero no dudó
de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. Habla de Abraham allí. Abraham no dudó cuando él recibió la promesa. Él perseveró y su fe fue fortalecida. Nosotros nos congregamos para eso también, para aprender, para fortalecernos, para llevar en el Señor esa fortaleza interior. Como dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es un ruego que nosotros hacemos, que yo hago al Señor: Señor, que mis hermanos no salgan derrumbados ni destruidos, que el enemigo sea destruido, que las fortalezas de maldad sean destruidas, pero que mis hermanos salgan de la iglesia fortalecidos y llenos del fuego del Espíritu. Amén. Y eso es, y lo que le ruego al Señor todos los días, a pesar de que me dice: ay, pastor, eso fue una peladura hoy, esto fue fuerte. No, no fue fuerte, hermano. Fuerte es que no se nos enseñe. Fuerte es que se nos dé, voy a hablar muy llaneramente, gamelote en vez de buen pasto. Eso sí es fuerte. Eso sí es duro. Que muchos cristianos no tengan raíz por falta de palabra, por falta de búsqueda también de Él. Eso sí es fuerte, hermano. Porque cuando vengan las pruebas, van a caer. Cuando vengan las dificultades, van a caer. Y cuando vengan las tentaciones, lamentablemente, van a caer. Y es por eso que nos congregamos, hermanos, para llenarnos de la fortaleza en el Señor. Amén. Y por último por hoy, nos congregamos precisamente para servir, para aprender a ser servidores. ¿Para qué nos congregamos, hermanos? Para ser servidores. Dios, por medio de su Espíritu Santo, da los dones espirituales, los reparte a cada uno de nosotros según su voluntad, según lo que Él les parezca. ¿Para qué? Para que cada miembro de Cristo sea un servidor de Cristo, sea una servidora de Cristo. Amén, hermanos. Eso es lo que nosotros somos. Y le voy a dar estos textos rapiditos. Mateo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Y dice 1 Corintios 3, versículo 5, dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales han creído, y según eso lo que a cada uno concedió el Señor. Y termino con este texto, 1 Corintios 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Eso es lo que somos nosotros, hermanos. Y nos congregamos para aprender a eso, a ser servidores en Cristo Jesús. Así que, ¿qué debemos fortalecernos, hermanos? ¿En qué debemos fortalecernos? ¿En ser qué? ¿Y en hacer qué? En congregarnos, en aprender. El congregarnos no es cuando quiera, cuando deseo, cuando anhele. El congregarnos es algo que el Señor dejó para cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie conmigo. Padre, te doy las gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos compartir nuevamente en ti. Te pido, Dios, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y lo que hemos recibido tu palabra. Que esa palabra, Señor, nos ayude y nos afirme, nos fortalezca. Y que tomemos nuestra cruz. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y hoy el Señor habla a tu vida, a tu corazón. Que el Señor fortalezca tu vida, mi hermano, mi hermana. A los que hoy nos visitan, que el Señor te dé fuerzas también. Te fortalezca plenamente, te llene de su presencia. Y que en Él puedas seguir adelante. Nos gustaría que no solamente nos hayas visitado hoy, sino que también nos sigas visitando. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Gracias, Dios, por los que están aquí. Gracias por su Señor, por ese amor, ese anhelo de ti.
Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Llénanos de ti y fortalécenos en ti, Padre eterno. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús.